Y si ustedes se han dado cuenta, en las últimas reuniones, en los últimos cultos, yo he estado hablando mucho acerca de interiorizar verdades, de confesar fe, de confesar victoria, de creernos lo que la Biblia dice que somos. Hemos hablado de cómo el Señor nos llamó a tener paz, a vivir bajo la bendición de Dios, a tener la tranquilidad del Señor, de poder vivir en victoria, de no tener miedo de nada ni de nadie, etcétera, etcétera. Si ustedes repasan y escuchan los últimos cultos, hemos ido en esa línea de no tener miedo, de no tener preocupaciones de lo que va a pasar ni en el presente ni en el futuro, porque somos más que vencedores, porque el Señor está con nosotros, porque es nuestro pastor, porque nada nos faltará. Y hemos estado enfatizando, estas verdades, y yo espero que a estas alturas pues ustedes se las crean, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Amén, muy bien. Entonces, todo esto está muy bien. ¿A quién no le gusta tener paz? ¿A quién no le gusta tener la bendición de Dios? ¿A quién no le gusta vivir libre de temores y de ataduras? A todo el mundo le gusta, pero he dejado para esta reunión no por ser menos importante, sino todo lo contrario, porque generalmente suele quedar más fácilmente lo último que se oye que lo primero. He dejado para el final, para este día, para esta clase, este estudio, un requisito fundamental para que la bendición, la paz, la victoria, la libertad, etcétera, etcétera, sea una realidad en nuestra vida. Y tengo que ser honesto en esto. Sin este requisito, todo lo que yo he predicado en las últimas semanas, todo lo que yo he compartido con ustedes, no va a verse en nuestras vidas. Porque este requisito es la llave que abre todas las bendiciones que Dios mediante vendrán en el futuro. Por lo tanto, todo lo que habéis oído en las últimas semanas depende de si hacemos o no caso al mensaje de esta noche. Vamos a ir a varias porciones y la primera porción a la cual vamos a ir es en el Evangelio según San Lucas. Este es un requisito indispensable para poder disfrutar de las bendiciones del Señor. Lucas capítulo 15, como bien saben ustedes, es un capítulo que contiene 3 enseñanzas, 3 parábolas, 3 ilustraciones. La primera nos habla acerca de un pastor que pierde una oveja. No para hasta encontrarla, va a buscarla y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros, regresa gozoso y comparte la bendición con sus amigos, sus familiares y sus vecinos. Va a buscar a la oveja, porque la oveja, ya lo hemos dicho en multitud de ocasiones, que es un animal torpe, sin sentido de la orientación, incapaz de volver al redil por sus propios medios, y hay que ir a buscarla porque la oveja nunca va a volver. No es como una paloma mensajera, o como un perro, o como cualquier otro animal que lo dejas y él sabe volver por el rastro, por el olfato, por lo que sea. La oveja no. Lo segundo que se pierde en el capítulo 15 es una moneda, algo inanimado. La moneda no va a aparecer por sí misma, hay que buscarla, hay que ver dónde está. Y dice la Biblia que cuando esta mujer encuentra la moneda perdida, bueno, la alegría es tremenda y nuevamente comparte la alegría, el gozo y la bendición con los que la conocen y con los que sabían el problema que la mujer tenía, que había perdido dinero. Sin embargo, lo tercero que se pierde no es ni un animal, ni un objeto inanimado como una moneda, sino se pierde un ser humano, se pierde un hijo. Y en este caso no vemos, como en el caso del pastor que fue a buscar la oveja perdida, ni vemos al padre como la mujer que busca la moneda, vemos que el padre no va detrás del hijo, por una sencilla razón, porque ese es el camino que de momento su hijo ha escogido. Y lo que vemos en esta parábola, hay muchas enseñanzas, pero una de las cosas fundamentales que vemos en esta parábola, la famosa parábola del hijo pródigo, es que el padre no va en contra de la voluntad del hijo, aunque la voluntad del hijo no es correcta. Es decir, el hijo sí tiene voluntad propia. El hijo decidió marcharse y cuando quiera las puertas estarán abiertas, pero es el hijo el que tiene que reflexionar, es el que tiene que pararse y decir: he cometido una equivocación, me he equivocado, no he hecho correctamente. Y dice entonces en Lucas capítulo 15, a partir del versículo 17, algo muy interesante, y voy a leerlo. Lucas 15, 17. Volviendo en sí,
el hijo pródigo, el que se marchó, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia? Abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Sigo, versículo 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: escuchen, sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano, calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. El elemento, el punto fundamental para recibir toda bendición de parte del Señor es el arrepentimiento. Eso es lo que cambia todo, el arrepentirse. Parece fácil, ¿no? Parece algo muy sencillo, pero a veces hay vidas que se les ha hablado, se les ha testificado, se les ha dicho de todas las formas habidas y por haber, pero no quieren arrepentirse. Y la palabra del Señor dice que el Señor es paciente y misericordioso con todos, esperando que todos, no unos cuantos, todos procedan al arrepentimiento. Dice que en los últimos tiempos algunos le dirán a los creyentes: hermano, pero el Señor tarda mucho en venir. Y la respuesta que tenemos que dar ante semejante pregunta es: no, el Señor no está tardando. Lo que pasa es que el Señor está esperando a que más gente procedan al arrepentimiento. Porque si viniera el Señor en estos momentos, muchas personas se perderían y se condenarían eternamente. Por lo tanto, el Señor está dando un margen, está dando oportunidad para que la gente medite, vuelva en sí y reflexione y recapacite y se dé cuenta de que el camino que han tomado no es el correcto. Como el hijo pródigo. ¿Cuánto tiempo estuvo el hijo pródigo fuera de la casa de su padre? No lo sabemos, es simplemente una anécdota, es una ilustración, un ejemplo. Pero lo que está bien claro es que hay un momento en la vida del hijo pródigo en el que las cosas ya no marchan como al principio. Hay un momento en la vida del hijo pródigo que dice: yo antes comía mejor que ahora, yo antes vivía mejor que en estos momentos, yo antes tenía un nivel de vida que lo he perdido, y lo he perdido por mi mala cabeza, lo he perdido por mi rebeldía, por mi orgullo, por mi desobediencia, y reconozco que me he equivocado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero podía haber estado el resto de su vida reconociendo que se había equivocado, pero seguía ahí. Pero lo bonito de esta historia es que este chico vuelve en sí, recapacita, reconoce que se ha equivocado, que como una oveja perdida se ha descarriado, pero toma una decisión: me levantaré y daré marcha atrás. En vez de seguir avanzando hacia la nada y hacia el precipicio más absoluto, andaré sobre mis pasos, iré a la casa de mi padre y le pediré perdón. Confesaré mi pecado. No diré: bueno, padre, aquí estoy. No. Sino le diré: he pecado. He pecado contra el cielo, contra Dios, y he pecado contra ti. Y reconozco que por mi mala cabeza, por las decisiones equivocadas que he tomado, ya no soy digno de que vuelvas a tener otra vez confianza en mí. Reconozco que si tienes misericordia y me quieres admitir, y si me haces como a un jornalero, en vez de tratarme como hijo, como a un jornalero, tienes todo el derecho del mundo de poder hacerlo. Porque mi testimonio ha sido pésimo. He desacreditado tu nombre y he sido un mal hijo. Y dice la palabra de Dios que este chico se levanta, no solamente se arrepiente, sino que él está dispuesto a dar la cara. Él está dispuesto a decirle a su padre todo lo que les acabo de decir. Y entonces cuando el padre ve que hay un verdadero y genuino arrepentimiento, un deseo de cambiar, un deseo de hacer las cosas decentemente y con orden, lo interrumpe. Porque ya no es él el que tiene que decirle al padre lo que tiene que hacer. Tu parte
Lo que te corresponde a ti es arrepentirte, pedir perdón, pero yo sabré lo que tengo que hacer, si tratarte de una manera o tratarte de otra, si mandarte al campo a trabajar como a un jornalero más o darte otra oportunidad. Y el padre optó por darle una oportunidad, otra más. Le pone unas ropas nuevas, no saca lo peor, sino dice el mejor vestido. Lo mejor que haya en casa, vestir a mi hijo, porque él es la imagen de lo que yo soy, por lo tanto él tiene que dar una imagen digna. Tienen que darle el anillo, con el anillo se firmaban los documentos, el anillo era señal de autoridad, ponerle calzado, hagamos una fiesta, porque aquí ha habido hoy algo increíble que tenemos que saber festejar y recordar, que mi hijo se había muerto prácticamente, lo dábamos ya por muerto, por perdido, pero gloria a Dios, ha vuelto en sí, ha vuelto a la casa, arrepentido, y entonces comienzan una serie de bendiciones otra vez a manifestarse en la vida del hijo. ¿Qué fue lo que produjo el cambio? ¿Qué fue lo que hizo que lo que había perdido lo volviera a recuperar y se volviera a hacer una fiesta en la casa y borrón y cuenta nueva? El arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no puede haber victoria en nuestra vida. Si no hay arrepentimiento y apartarnos del pecado, no solamente un remordimiento de conciencia, no solamente decir estoy obrando mal, he hecho mal, me he equivocado, pero no hay cambio. No, el arrepentimiento, como bien saben ustedes y se ha dicho muchas veces desde este mismo púlpito, es cambio de dirección. Si no hay un cambio de dirección, si no hay un rechazo a la vida que he estado llevando, entonces no hay un genuino arrepentimiento. Hay un remordimiento. Te sientes mal porque sabes a la luz de la palabra de Dios que lo que estás haciendo o has hecho no está bien, pero sigues haciéndolo. El arrepentimiento genuino es el que lleva a la persona a reconocer su error, pero a querer rectificar, a cambiar de dirección y a empezar una vida completamente alejada del pecado que hasta ese momento lo ha estado dominando. Entonces vemos en el hijo pródigo que él vuelve en sí, recapacita, retorna a la casa del padre, pide perdón y automáticamente, gloria a Dios, una lluvia, una cascada de bendiciones comienza a ser derramada sobre la vida de este muchacho, porque vemos que el arrepentimiento es la clave para toda bendición de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos en Lucas, capítulo 19. Estamos en el 15, nos vamos al capítulo 19 y ahora encontramos una historia real, porque la historia del hijo pródigo es una parábola que puede o no ser real. Pero la historia que vamos a analizar ahora es la historia de un publicano, del jefe de los publicanos. Un hombre con una buena posición social, un hombre con un buen puesto de trabajo, un hombre que ha tenido, entre comillas digo, la suerte de trabajar para el Imperio Romano recaudando impuestos, pero sabemos que los publicanos eran personas odiadas, eran personas que nadie quería juntarse con ellos porque los consideraban auténticos traidores. Trabajando, levantando impuestos para el enemigo, es increíble, de tus propios hermanos. Pero si tenían que recoger 20 denarios por día, por poner un ejemplo, ellos iban más allá y lo que recaudaban de más se lo metían en el bolsillo. Hacían un mal uso de la autoridad que habían recibido. Y hay un tal Zaqueo, capítulo 19 de Lucas, que es un hombre muy pequeño de estatura, se sube a lo alto de un árbol sicómoro, dice la Biblia, un árbol muy fácil de trepar, para ver cuándo el Señor pasa. Y para su sorpresa, versículo 5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. La sorpresa de Zaqueo tuvo que ser mayúscula. La sorpresa de Zaqueo tuvo que ser inmensa. Es decir, no solamente se para, me dirige la palabra, sino encima me da el honor de poder llevarlo a mi casa. Bueno, a raíz de esto, dice la Biblia en el versículo 7, comenzaron las murmuraciones. La gente decía, ¿cómo es posible que ha entrado a la casa de un hombre pecador? Pero fíjate qué interesante. Ya en la casa ocurre algo muy interesante. Versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres.
y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ahora es cuando por primera vez vemos a Jesús abriendo la boca y diciendo algo. Hasta entonces sabemos que entró a la casa de un publicano, que estaba sentado a la mesa seguramente con sus discípulos, que estaban comiendo, pero si no hubiera sido por esta palabra de Zaqueo, probablemente el Señor hubiera entrado y salido de la casa de Zaqueo sin decir ni mu. Pero ahora se levanta el Señor y dice, hoy, versículo 9, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. Dije el otro día que la palabra salvación se puede traducir por salvación, por sanidad o por liberación. Hoy esta casa ha sido liberada. Esta casa ha vivido bajo opresión. Esta casa no ha vivido bajo la bendición de Dios, porque este hombre ha extorsionado, este hombre ha engañado, este hombre ha mentido, este hombre ha hecho un abuso excesivo de su autoridad. Pero este hombre está arrepentido, y está arrepentido de verdad, hasta el punto que dice, voy a devolver cuadruplicado todo lo que he robado a la gente. Claro, estamos hablando de un judío. El judío sabía perfectamente que según la ley, cuando alguien robaba algo a alguien, si se arrepentía, no solamente era suficiente con decir, oye, mira, perdóname que te robé el otro día la oveja y aquí no pasa nada. No, un momentito. Tú estás arrepentido, pues dame la oveja. Pero no solamente me tienes que dar la oveja, sino que según la ley de la Biblia, tenía que darle 4 más, porque tú has hecho uso de mi oveja. Tú has tomado la leche, seguramente los cabritos te los has quedado, tú has sacado un fruto, un beneficio de mi propiedad. Por lo tanto, si verdaderamente estás arrepentido, tienes que demostrarlo no solo diciéndolo, sino con las acciones. Porque una imagen vale más que 1000 palabras y porque por sus frutos los conoceréis. Entonces no es suficiente con que tú ahora te hagas el niño bueno y te levantes en medio de la comida para que todo el mundo te oiga y te digan, qué buen hombre, qué buena persona. Jesús, estoy arrepentido, soy un publicano, soy un sinvergüenza, soy un extorsionador, pero bueno, Señor lo sabe todo, gracias por venir a mi casa. No, voy a estar dispuesto a sacrificarme, a desprenderme de lo que a mí me ha dominado durante tanto tiempo, que es el amor al dinero. Y entonces el Señor se levanta y dice, ahora sí, amigo, hoy ha venido la salvación, la liberación, la victoria a esta casa. Entonces vimos en la parábola del hijo pródigo cómo las bendiciones del Padre cayeron sobre la vida del hijo cuando el hijo se arrepiente. Vemos que la bendición cae sobre la vida de Zaqueo y sobre su hogar cuando Zaqueo se levanta y pide perdón y dice y admite que ha defraudado, que ha robado, pero está dispuesto a devolver cuadruplicado lo que ha robado. Pero hay más ejemplos en la Biblia. En el libro de los Hechos, el capítulo 2, precisamente yo leía hoy esta porción y me llamó muchísimo la atención. Hechos capítulo 2, a partir del verso 36, cuando es derramado de una forma sobrenatural el Espíritu de Dios sobre aquellos que estaban en aquel lugar, muchas personas se rodean la casa y Pedro se pone en pie y dice, amigos, hermanos, que nos habéis escuchado hace unos instantes hablar en diferentes idiomas y los habéis entendido porque ustedes saben perfectamente lo que hemos dicho, aunque nosotros no tenemos ni idea de lo que hemos dicho, porque hemos hablado en otras lenguas, según el Espíritu nos da que hablase. Pues quiero decirles que nosotros primero no estamos borrachos. Esto no es efecto del alcohol, porque el alcohol no produce estos efectos. Si fuera así, hermanos, acéptenme esta broma. Pues si yo quisiera hablar hebreo, me emborracho y fíjate tú, hablo hebreo perfectamente, y mañana quiero hablar griego y me tomo 5 cervezas y hablo griego, y pasado quiero hablar con un alemán y me tomo una botella de whisky y hablo alemán. No, es que el alcohol no produce estos efectos. Todo lo contrario. Hasta el idioma que habla lo vas a hablar torpe y lo vas a hablar mal. Así que esto no es efecto del alcohol. Lo que aquí ha ocurrido, que ustedes acaban de oír y ver, esto es el cumplimiento de una palabra que estaba escrita nada más y nada menos que por Joel, por el profeta Joel, que dijo que en los postreros días el Señor derramaría de su Espíritu Santo sobre las personas.
Y él da una explicación y da un mensaje extraordinario que te animo a que lo leas. Pero cuando llegamos al versículo 36 de este extraordinario mensaje, dice el apóstol Pedro, Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Le ha hecho la máxima autoridad y lo ha nombrado como el Mesías. Este al que ustedes mataron, este al que ustedes rechazaron y crucificaron. Esa fue la reacción de los hombres, pero la reacción de Dios es que Dios lo ha levantado y lo ha hecho Señor y lo ha hecho Cristo. Y dice en el versículo 37, al oír esto, es muy fuerte, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hemos metido la pata, nos hemos equivocado, hemos matado al Mesías, hemos matado al enviado de Dios. ¿Hay remedio? Bueno, yo dije hace poco en un mensaje que el diablo es un experto en cerrarte puertas y en oprimirte y en agobiarte y en pintarte un panorama catastrófico donde no ves salidas, ni puertas, ni ventanas, ni respuestas, ni nada. Pero nuestro Dios es un experto, aleluya, en mostrarnos la realidad, pero en darnos respuestas, en darnos salidas y en darnos soluciones. Cuando ellos dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues el apóstol Pedro dice algo increíble, versículo 38, arrepentíos y convertíos. Dice el versículo 38, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don, el regalo, la dádiva del Espíritu Santo como nosotros. Y después les habla de la promesa. Dice, mira, esta promesa que dio Joel, que se ha cumplido hoy, no solamente es para nosotros, sino es para ustedes también. Y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y entonces dice que ese día se arrepintieron, se convirtieron, cambiaron de vida, se bautizan y automáticamente entran a formar parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor. Es decir, estamos viendo ejemplos de cómo las bendiciones del Padre se derraman sobre el Hijo pródigo cuando éste se arrepiente. Estamos viendo cómo la bendición llegó al hogar de Zaqueo cuando éste se arrepiente y está dispuesto a cambiar. Y estamos viendo ahora una enorme multitud de personas dolidas, compungidas, digamos, diciendo, madre mía, la que hemos liado, ¿ahora qué hacemos? Pero el apóstol Pedro le dice, arrepiéntanse, cambien, conviértanse. Y automáticamente la bendición de Dios también será vuestra y caerá sobre vuestras vidas y sobre vuestras cabezas. Entonces estamos viendo cómo para recibir las bendiciones, para vivir en paz, para tener libertad, para tener gozo y para que el Señor esté a nuestro lado, tiene que haber previamente un reconocimiento de nuestra culpa, de nuestro pecado, confesarla pidiendo perdón delante del Señor y cambiar automáticamente. De lo contrario, la palabra que oímos, si nos toca, nos convence, nos redarguye de pecado y no cambiamos, al final la palabra, en vez de convertirse en una herramienta de bendición, se va a convertir en una herramienta de condenación. Porque la palabra viene para convencerte de pecado. Si te convence de pecado, si te redarguye el Espíritu de Dios, cuando escuchas la palabra y cambias y te arrepientes, gloria a Dios. Pero ¿y si no te arrepientes? Dice, ya no hay más ofrenda por el pecado, ya no se puede hacer nada más. No vamos a decirle al Señor que suba otra vez al madero y que muera otra vez. Eres tú el que no quieres cambiar, eres tú el que no te quieres arrepentir. Y todo el futuro maravilloso y todas las bendiciones que el Señor tenía para tu vida, tú lo estás echando a perder con tu falta de arrepentimiento y de una genuina conversión delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ir a algunos pasajes, otros pasajes del Nuevo Testamento para ir fortaleciendo todo esto y espero que esté quedando claro, ¿verdad? Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo del 5 en adelante. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 5. Para entender esta porción, tengo que decirles que en la primera carta, el apóstol Pablo le dice a la iglesia que tienen que expulsar, echar de la congregación a un hermano, a un creyente, a un hombre, a una persona que a Pablo le han informado que está en fornicación y que está nada más y nada menos que
con su madre o con su madrastra, como algunos comentaristas opinan. Cuando el apóstol Pablo le dice, mira, es que hay un hermano en la iglesia, o uno que dice que es creyente en la iglesia, y resulta que está cometiendo un pecado terrible, y le dice, mira, algunos comentarios dicen que era realmente con su madre, cosa que nos puede resultar escandalosa hoy en día, pero que en aquellos tiempos la depravación era tan terrible que era normal, ¿eh? O otros comentarios dicen que podía ser la segunda esposa de su marido, con su madrastra. Bueno, da igual, madre o madrastra. El apóstol Pablo dice, bajo ningún concepto voy a permitir que en esa congregación que ha costado tanto sacrificio levantar, se produzca semejante mal testimonio. Y el apóstol Pablo dice algo tremendo, dice, eso que ese hombre está haciendo yendo a la iglesia, no lo hacen ni los inconversos. Ese pecado es tan terrible, tan vergonzoso, que ni los gentiles hacen eso que este hombre está haciendo. Por lo tanto dice, juntaos, y yo en espíritu me junto con vosotros, y expulsad a este personaje de la iglesia, entregárselo a Satanás, para que el diablo lo sacuda, para que se dé cuenta de la barbaridad que está haciendo, que está causando un pésimo testimonio dentro de la congregación, y bueno, que el Señor tome medidas. Se ve que lo expulsaron y este hombre recapacitó, este hombre reconoció su pecado, y ahora en el capítulo 5 de Segunda de Corintios, capítulo 2 de Segunda de Corintios, del versículo 5 en adelante, dice Pablo, Segunda de Corintios 2:5, si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros, evidentemente. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si en algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Si lo que él dice que se haga en Primera de Corintios, que es expulsar a este hombre de la congregación, en la segunda carta que le escribe a la iglesia de Corinto dice, ahora este hombre ha pedido perdón, este hombre ha reconocido su pecado, y ahora lo que tenemos que hacer es perdonarlo, consolarlo, volver a admitirlo en el seno de la iglesia, y si ustedes lo admiten, yo también. Si ustedes lo perdonan, yo también lo perdono. Y hacerlo pronto para que no le consuma la tristeza. Cuando una persona es reprendida, exhortada, puesta temporalmente en disciplina, esa disciplina tiene que surtir un efecto. Tiene que haber un cambio en esa persona. La disciplina no es punitiva, es decir, la disciplina no es para machacarte como la justicia del mundo. Cometes un delito y te meto en la cárcel. Me da igual si estás casado, si lloras, si coges una depresión, si comes bien, si comes mal, si tienes frío, si tienes hambre. A la justicia le da exactamente igual. El que la hace, la paga. Pum, al talego, fuera, se acabó. Sin embargo, la justicia de Dios no es punitiva, es con el objetivo, se aplica con el objetivo de restaurar. Se aplica con el objetivo de que la persona abra los ojos y se dé cuenta de que por ahí vas mal, amigo, de que esa no es la voluntad de Dios, que Dios nos ha llamado a vivir en santidad, y que cuando un miembro del cuerpo causa un mal testimonio, en cierto sentido, toda la iglesia está causando un mal testimonio, porque juzgan y sacan conclusiones equivocadas por la culpa de uno. Entonces el apóstol Pablo, viendo que la iglesia ha hecho lo que le dijo Pablo que hiciera, y viendo que este hombre se ha arrepentido, dice, volver a admitirlo. Pero ¿qué fue lo que hizo que Pablo y la iglesia lo volvieran a admitir y le volvieran otra vez a brindar el amor y el apoyo y la cobertura de la iglesia? El arrepentimiento. Porque el arrepentimiento, vengo diciendo en las porciones que estamos leyendo esta tarde, que es lo que produce el cambio. El arrepentimiento es lo que abre o cierra la bendición de Dios. Una persona no arrepentida, una persona que no quiere cambiar, una persona que no quiere dejar el pecado,
Juan va mucho más allá y dice, probablemente no ha conocido nunca a Dios. Porque el que practica asiduamente el pecado y no siente remordimiento, sino que sigue y sigue y sigue, y le hablan y le dicen y escucha, y dice una persona reiterativa y que sigue pecando y pecando y pecando, el apóstol Juan dice, probablemente nunca ha conocido a Dios, porque el que ha conocido a Dios no practica el pecado. Una cosa es que no pequemos. ¿Quién no peca, hermanos? Pero otra cosa es practicar el pecado. Es decir, dice la Biblia que cuando conocimos al Señor, todos y cada uno de nosotros, en nuestra vida se manifestaban las características de los pecadores. ¿Cuál era? Pecar. Unos pecaron de una manera, otros pecaban de otra forma, pero todos nos encontramos al pie de la cruz, ¿sí o no? Todos tenemos que pedir perdón, unos por su fornicación, otros por su adulterio, otros por su vida de idolatría, otros que vienen de la santería y de la brujería, otros porque vienen del agnosticismo y del ateísmo más absoluto. Es decir, cada uno tiene su historia. Cuando venimos al Señor, nos convertimos, nos arrepentimos, nos convertimos, las cosas viejas pasaron, y aquí todo es hecho nuevo, y ahora tienen que comenzar a notarse en nuestra vida cambios, a corto y a largo plazo. Claro, hay un margen, hay un tiempo. Pero lo que no puede ser es que pase un año, 2 años, y pasen los días, las semanas y los meses, y esta persona que dice que se ha convertido, que se ha arrepentido, que quiere ir en serio con el Señor, siga practicando y llevando la misma vida de pecado y de desorden que hasta el día de su conversión estuvo llevando. Juan dice, hermanos, la palabra no falla, el evangelio no es estéril. Lo que ocurre es que esta persona en el fondo nunca conoció a Cristo. Nunca nació de nuevo. Le gusta la iglesia, le gusta el evangelio, le gusta el ambientillo de los creyentes, pero no ha nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo, el que ha conocido, el que ha tenido un encuentro personal con el Señor, dice, es totalmente imposible que continúe practicando el pecado como lo hacía antes de conocer al Señor. ¿Queda claro? ¿Amén? Bien, vamos a ver más pasajes. Tenemos un pasaje que es toda una consolación para nosotros. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9. Un texto que nos da una esperanza y una tranquilidad tremenda a nuestros corazones. Dice la palabra así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, si hemos pecado y le pedimos perdón al Señor en un genuino arrepentimiento, el Señor siempre, siempre perdona. ¿Cuántos dicen amén? Siempre perdona. ¿No se cansa de nosotros? Yo creo que no. Yo creo que el Señor es un Dios que está tan deseoso de bendecirnos y de estar con nosotros, que en el momento en el que ve que verdaderamente estamos arrepentidos y le confesamos nuestro pecado, el Señor siempre, siempre perdona. ¿Saben cuál es el único pecado que Dios no perdona? El que no se confiesa. Ese es el pecado que Dios no perdona, el que no se confiesa. No es que el que no se confiesa, me da igual cuál sea. Si usted tiene un pecado y no lo confiesa, aunque no sea, como dicen algunos, el pecado contra el Espíritu Santo, pero sea cualquier otro, si usted tiene un pecado en su vida y no lo confiesa, evidentemente su pecado le va a condenar, porque pecado no confesado es pecado que te lleva a la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Cuál es el pecado que Dios perdona? Aquel que se confiesa en un genuino arrepentimiento, invocando el perdón y la sangre de Cristo, y Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos en Juan, capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ese es el objetivo, que no pequemos. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo. Esa palabra abogado es la misma palabra que aparece en Juan cuando dice consolador, paracleto. Tenemos un abogado delante del Padre que es Jesucristo el justo. Él es la propiciación, una palabra un poco rara, ¿no? Él es nuestro sustituto, el que ocupó nuestro lugar. Eso es lo que es propiciación.
Él es el sustituto, Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Hay alguien que pueda decir, yo le conozco, yo sé, yo he tenido un encuentro con el Señor y no guarda sus mandamientos, es decir, su palabra. Esa persona es mentirosa, miente, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Nuestros deseos cambian. Estaba leyendo estos días y a lo mejor, no sé, a lo mejor probablemente el domingo comparta algo de esto. Hay un versículo en el libro de Ezequiel, capítulo 36, donde en el mismo versículo lo que me llamó la atención cuando lo leía es que aparecen como 3 tipos de corazones. La palabra corazón en el mismo versículo aparece 3 veces. Dice, yo les daré un corazón nuevo. Yo quitaré el corazón de piedra de vosotros y os daré un corazón de carne. En el mismo versículo, corazón nuevo, corazón de piedra y corazón de carne. Estoy preparando algo, no sé, a lo mejor lo comparto el domingo, no sé, ya se darán cuenta si lo hice así o no. Pero lo que está bien claro es que el Señor, cuando viene a nuestra vida, nos cambia nuestros sentimientos, nuestros impulsos, nuestras emociones. Y en eso se conoce que una persona verdaderamente ha nacido de nuevo. No es que no pueda ser tentado, sino que no lleva una vida de desorden como la ha estado llevando hasta que llegó el punto en su vida de conocer al Señor. Se ha arrepentido, ha reconocido que eso no le agrada a Dios. Y no es que se arrepiente por miedo al infierno. No. No es que se arrepiente por miedo al castigo eterno, no. Sino que se arrepiente porque conoce y ama a Dios y no quiere ofenderle. Eso es una cosa muy diferente. No es que el niño se porta bien porque si se porta mal no le dejo jugar con la bicicleta. Entonces, como quiere jugar con la bicicleta, él se porta bien, pero si fuera por él se portaría mal. Pero como quiere jugar con la bicicleta, entonces se porta bien. Pero el verdadero Hijo de Dios no deja de pecar por miedo al castigo, sino el verdadero nacido de nuevo deja de pecar porque ama tanto a Dios que no quiere ofenderle, ni quiere hacer nada que no haría el Señor y que ofendería la santidad y la grandeza del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, puede ser que como creyentes se peque, claro, cómo no, somos seres humanos y dice la Biblia que el espíritu está pronto y la carne es débil. ¿Qué ocurre entonces? Santiago, la carta a Santiago, hay un texto muy bonito en el capítulo 5, casi al final de la carta de Santiago, en el capítulo 5, 19 y 20. Escucha bien porque es un versículo muy interesante y espero que captes el espíritu de la letra. No solamente la letra, sino el espíritu de la letra. Santiago 5, versículos 19 y 20 dice, hermanos, no llamamos hermano a todo el mundo. Usted va por la calle y cuando entra, por ejemplo, en una cafetería a tomar un cortado, dice, buenos días, hermanos, Señor les bendiga a todos. Los de la barra te miran así diciendo, ¿de dónde ha salido este? No entras a la universidad por la mañana y dice, buenos días, hermanos, ¿qué tal? Señor les bendiga, hermanos. La gente dice, yo no soy tu hermano. ¿A quién le llamamos hermanos? Aquí, a nosotros. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Hola, hermanita. A mí me viene de maravilla eso de hermano y hermana. Cuando me quedo trabado y no me sale el nombre, digo, hola, hermana, ¿qué tal? Y quedo bien, encima quedo hasta educado, ¿no? Así que cuando Santiago dice hermanos, ¿a quién le está hablando? ¿A los inconversos? No, le está hablando a los hermanos. Y hermano en Cristo nuestro es todo aquel que tiene a Cristo en su corazón como tú y yo lo tenemos, ¿sí o no? Eso está claro, ¿no? Muy bien, sigo entonces. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y le hace volver, sepa que el que haga volver al hermano, nadie dice nada. Corríjame porque leí mal a propósito y nadie me dijo nada. Yo sé que ustedes me quieren mucho, pero no me permitan que lea mal la Biblia. El versículo no dice, sepa que el que haga volver al hermano, no dice eso, hermano. Dice, el que haga volver al pecador del error de su camino,
salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es decir, que existe la posibilidad de que después de haber conocido al Señor, de formar parte del cuerpo de Cristo, de ser hermanos y hermanas, pequemos y nos desviemos de la verdad, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues entonces lo que hay que hacer es volver al camino. ¿Y cómo se vuelve al camino? Arrepintiéndose. Señor, he pecado contra el cielo, he pecado contra tu palabra, te pido perdón, lo siento, Señor. No quiero volver a cometer este pecado. ¿Y el Señor qué hace? Perdona y olvida. ¿Por qué? Porque es fiel y justo para perdonar todo pecado que verdaderamente le pedimos perdón en genuino arrepentimiento delante del Señor. Entonces, el denominador común, el hilo conductor de lo que estoy hablando en esta noche, todo se ciñe a una sola palabra: arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. Pero cuidado, hay creyentes que piensan que el tema del arrepentimiento es para los de la calle, para, como decimos a veces hasta despectivamente, ¿no? Que Dios nos perdone, para los del mundo, que se arrepientan de esa idolatría, que se arrepientan de sus pecados. Sí, no, está claro que se tienen que arrepentir, los pecadores se tienen que arrepentir, pero hermano, los cristianos también tenemos que vivir una vida de arrepentimiento cada día. O nosotros ya no pecamos. El que no practiquemos un pecado no significa que de vez en cuando no cometamos algún pecado. Porque dice la Biblia que el que no peca es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Podemos pecar de muchas formas, tal vez no tan brutales, tal vez no tan exageradas como cuando no le conocíamos a Él, pero en definitiva se puede pecar. Pero gloria a Dios, que Dios es fiel y justo para perdonar siempre, siempre, cuando hay un genuino arrepentimiento en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Qué alivio, ¿no? Gloria a Dios. Bueno, tengo un versículo más. Vamos a Job, libro de Job, y con este texto terminamos. Libro de Job, capítulo 11. Y son versículos que a usted le van a resultar muy, pero que muy, muy conocidos, porque la mayoría se lo saben todos ustedes de memoria. ¿Sí o no? ¿Se lo saben de memoria? Dice Job capítulo 11, versículo 13. ¿Lo leemos juntos? Me gustaría que lo leyéramos juntos. Job 11, del 13 en adelante. Cuando lo tengan, dígame, ya lo tengo. Lo tienes, ¿no? Dice, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, serás fuerte, nada temerás, olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y estarás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Pero los ojos de los malos se consumirán, no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. ¡Qué maravilla de bendiciones! Dormir en paz, estar tranquilos, aunque sea de noche, será como la mañana. Es una vida victoriosa, segura, bendecida, prosperada. Todo eso está hermoso. Y si yo pregunto a cualquiera, ¿cuántos quieren tener esa vida? Que todo te vaya bien, que tengas bendición, que duermas seguro, que las puertas se abran, que no tengas temor de nada ni de nadie. Hermanos, cualquiera, en cualquier iglesia a la que usted vaya, en cualquier denominación, todo el mundo diría, yo hermano, yo quiero esa vida. Muy bien, gloria a Dios. Primer punto a favor. Pero el requisito lo hemos leído en los primeros versículos. Disponer el corazón.
Extender las manos. ¿Qué es extender las manos? Este gesto que hacemos, ¿qué es? Me rindo. Cuando alguien te atraca, ¿qué dices? Levante las manos, arriba las manos. Me rindo. Es así. ¿A quién te rinde? A él, Señor. Me rindo, Señor. Dame con un garrote. Me rindo. Tienes que rendirte. Segundo, si alguna iniquidad, si algún pecado hubiere en tu mano, bajo tu control, que tú dominas, la mano es sinónimo de control, de autoridad, pues si la echas de ti y no permites que more en tu casa la injusticia, entonces todo lo bonito que nos gusta tener vendrá, como dice el Señor, por añadidura. Pero el requisito, ¿cuál es? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Entonces, sin arrepentimiento no puede haber bendición. Sin arrepentimiento no puede haber paz 100% en nuestros corazones. Siempre estaremos intranquilos por algo o por alguien. Si no hay arrepentimiento, si no hay un reconocimiento de que somos, como decía Abraham, fíjate quién dice esto, polvo y ceniza, polvo y ceniza. Si no decimos como el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que a veces me encuentro con una ley en mis miembros y una ley opuesta a mis miembros, la ley de la mente, la ley del espíritu, hago lo que no quiero, lo que quiero no hago, miserable de mí. Si no tenemos el espíritu de Isaías que decía, ay de mí, que siempre hombre inmundo de labios han visto mis ojos al Rey de Gloria. Si no tenemos esa actitud de temor, porque eso se llama temor a Dios. Si perdemos ese temor, entonces ¿qué somos? ¿Qué somos entonces? Cuando dice la Biblia que el principio, no el final, no es una meta, bueno, a ver si la alcanzamos, hermanito. No, el principio, el Bereshit, el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Dios. Y otro versículo también muy parecido en Proverbios dice que el principio de la sabiduría es aborrecer el mal. Entonces, hermano, las bendiciones, gloria a Dios, ahí están. Pero si hemos sido llamados para ser personas bendecidas, si hemos sido llamados para tener al santo de los santos con nosotros 24 horas al día, si hemos sido llamados para vivir con gozo, con libertad, con quietud, con calma. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero bueno, ¿y entonces por qué a veces no hay esa paz, no hay esa bendición? Bueno, pues porque a veces pecamos, pero cuidado, y quiero dejar bien claro esto, porque a veces nosotros podemos llegar a presumir o a sentir una falsa seguridad porque decimos, pero si yo no estoy pecando. No estoy pecando porque mira, no hago ni esto, no hago aquello, no hago tal, no hago cual, no sé qué. Y metemos el pecado en una parcela donde decimos, no estoy pecando porque no cometo adulterio, porque no fornico, porque no robo, porque ya no me postro ante imágenes, porque no hago. Y entonces yo me creo que como cristiano, como ya dejé de hacer, como ya no hago ciertas y determinadas burradas o barbaridades que hacía, pues ya no estoy pecando. Momento, dale la vuelta a la moneda. La otra cara de la moneda dice que el que sabe hacer, porque hemos aprendido a no hacer lo malo, eso ya lo sabemos. ¿O tendremos otra vez que repetir lo que está mal? No, pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues dice la Biblia que también está pecando. Es decir, una cosa es pecar por acción, que ya no es nuestro caso, pero en nuestro caso es muy peligroso el estar pecando por omisión. Saber que tengo que hacer algo y no lo estoy haciendo. Puedo decir, Señor, mira, yo no estoy adorando imágenes. No me faltaría más que a estas alturas todavía estemos con este rollo. Pero es que de eso no tienes que presumir, porque tú sabes, porque mi espíritu mora en ti, que la idolatría, la brujería, la hechicería, etcétera, todo eso es pecado. Pero mi pregunta es, ¿tu vida en qué se ha convertido? ¿En una vida de estancamiento, en una vida de no peco, no hago nada, vivo como en una burbuja herméticamente? ¿O mi vida es una vida activa donde sé que tengo la obligación de hacer ciertas y determinadas cosas y las estoy haciendo? Porque también se puede pecar de esa manera. Claro, los inconversos no pecan de esa manera. Los inconversos directamente pecan por acción. Pero el creyente muchas veces peca por omisión. Y es un área de la vida en la que de vez en cuando, como dice Pablo, examinaos.
Probaos a vosotros mismos. A veces estáis haciendo las cosas decentemente y con orden. No haciendo lo malo, porque eso ya está más que superado, porque eso forma parte del pasado, sino si ahora estáis haciendo, cumpliendo con tu ministerio, aportando tu don, aportando tu habilidad al cuerpo de Cristo. Si estás dando fruto, porque la Biblia dice que el que no da fruto, se le corta. Pero el que da fruto se le sigue podando, se le sigue tratando para que dé aún más fruto. Luego nuestro nivel de poder pecar ahora ya no está en el nivel inferior del pecado de acción, porque eso lo tenemos claro, sino que ahora podemos estar en un nivel muy sutil donde decimos no estoy pecando de acción, pero cuidado, podemos estar pecando de omisión. Por lo tanto, el arrepentimiento, hermano, el arrepentirnos cada día es fundamental para que la bendición de Dios no se vaya de nuestra vida, sino que podamos ser un pueblo bendecido, usado y prosperado por la mano del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a orar en esta tarde, ¿les parece? Tomen nota de este mensaje. Recuerden que el arrepentimiento es la clave, que el pecado corta la comunión con Dios, le da lugar al diablo y se pierden las bendiciones del Señor, pero el arrepentimiento hace que la mano del Señor esté sobre nuestra vida. El arrepentimiento marca la diferencia. Y si en este día hemos cometido algún pecado de acción o de omisión, pienso que ahora es el momento ideal para pedirle perdón al Señor y decirle: Señor, perdóname por lo que hice o por lo que tenía que haber hecho y no hice. Perdónanos, Señor, por los pecados que cometemos por acción o por omisión. Tú eres fiel y justo para perdonarnos de todo pecado. Dice tu palabra, es la Biblia, es la palabra de Dios, la creemos. Y pedimos en esta tarde que nos limpies, que nos perdones de todo pecado. Tú sabes, Señor, si el arrepentimiento, la petición es genuina o no. Tú sabes si el deseo es genuino o no. Por eso yo te pido, Señor, que en esta tarde esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano sea la confirmación de ese perdón en nuestra vida, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Invocamos esta tarde esa sangre preciosa, invocamos esta tarde ese perdón del cielo y pedimos que tu pueblo aquí presente sea un pueblo que esté bajo la cobertura de tu mano poderosa. Y todos los hermanos y hermanas que verán, Dios mediante este mensaje, te pedimos también por ellos, para que vivamos una vida de proximidad, de arrepentimiento genuino cada día a la presencia de nuestro Dios. Guárdanos del maligno, apártalo de nuestro camino, para que podamos siempre estar atentos y no darle lugar al enemigo. Gracias porque tú siempre perdonas y te alabamos y te glorificamos en esta tarde por esta gran verdad de tu palabra. En el nombre bendito de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.
El título del mensaje de hoy es Encontrar a Dios en medio de la angustia. Se preguntarán algunos de ustedes, ¿por qué este título? Encontrar a Dios en medio de la angustia. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña que los últimos tiempos, y estamos ya en los últimos tiempos, serán tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos de guerras y de rumores de guerras, de reino contra reino, nación contra nación, de pestes, de hambres, de terremotos en diferentes lugares, de temor y angustia en la gente por todo lo que va a suceder. Yo espero que ustedes se acuerden de que yo voy compartiendo domingo tras domingo, porque quiero recordarles que el domingo pasado yo les hablaba que los últimos tiempos serían tiempos de grandes cambios, y ya desde el año pasado venimos experimentando un cambio a nivel mundial que ha cambiado la vida de todos y de cada uno de nosotros. Tiempo de confinamiento, el COVID y tantas cosas que están ocurriendo cada día a nuestro alrededor que han afectado nuestro estilo de vida, las iglesias, la economía, las familias, los negocios, etcétera, etcétera. Y yo les decía que en medio de estos grandes cambios que ya se han comenzado a producir y otros que se avecinan, tenemos que aprender a vivir como auténticos ciudadanos del reino, porque eso es lo que somos, ciudadanos del reino de Dios. Vivimos en este mundo, vivimos en este planeta, pero no somos de este mundo. Estamos aquí de paso. Por lo tanto, es muy importante leer, estudiar en profundidad las Sagradas Escrituras para que sepamos cómo vivir en estos tiempos de cambios, en estos tiempos difíciles y peligrosos en los que el Señor ha decidido que vivamos en este tiempo. Apocalipsis capítulo 3. Si ustedes prestaron atención a la porción, a la lectura que se leía esta tarde, hay un versículo que es concretamente el versículo número 10 que yo quisiera volver a leer. Apocalipsis capítulo 10, el Señor le dice a su amada iglesia en Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. El mundo entero será probado por nuestro Dios. Todas y cada una de las naciones de la tierra serán sacudidas de una manera u otra. Yo quiero recordarles que no hace mucho tiempo en los medios de comunicación veíamos prácticamente cada día aquellos terribles bombardeos que se producían en la ciudad de Damasco y en el país de Siria. Veíamos cómo los aviones bombardeaban con la intención, digamos, de frenar al Daesh, al ISIS, que estaba haciendo un daño tremendo en muchas naciones de esa parte del mundo. Y veíamos a gente cómo quedaba sepultada bajo los escombros y cómo la gente huía despavorida y cómo la gente perdía la vida. Incluso vimos escenas muy fuertes de niños que quedaban sepultados y a algunos de ellos se lograron salvar. Y vimos un éxodo tremendo de sirios huyendo a todas partes, huyendo de la guerra que por cierto sigue. Lo que pasa es que ya hay imágenes, ya no hay imágenes, ya no hay noticias de Siria, como si todo se hubiese resuelto, como si ya esa guerra civil que dura años, en la que han muerto miles y miles y miles de personas, ya se hubiera acabado y ya Siria estuviera totalmente, digamos, normalizada y ya la guerra se acabó. Nada más lejos de la realidad. Vimos escenas tremendas de lo que estaba pasando en Venezuela. Escenas que nos conmovieron a todos, como la gente salía por las calles gritando, pidiendo libertad, pidiendo un cambio, y vimos a la gente incluso buscando comida en los cubos de basura, porque los supermercados estaban vacíos, y esas largas y enormes colas de personas tratando de llevarse algo a la boca, o de poder comprar algo, si es que podían conseguirlo, y tenían la suerte de cuando llegara a la cola el supermercado, pudieran comprar lo necesario. Pero ya no hay escenas de Venezuela, ya se ha arreglado todo, parece que todo se ha normalizado, pues nada más lejos de la realidad.
Y comenzamos a ver imágenes tremendas de lo que estaba pasando en Chile y al poco tiempo en Colombia. Y ahora últimamente en Cuba. Y estábamos viendo lo que estaba pasando en Cuba y de repente nos encontramos en televisión unas imágenes tremendas de cómo más de 1.000 personas han desaparecido, 100 y pico de personas han muerto aquí en el continente europeo, esas inundaciones tremendas en Alemania. Y dice la palabra de Dios que esto es simplemente el principio de dolores. El principio de dolores. Ya no hay marcha atrás. Esto es una especie de cuenta regresiva que nos está indicando algo muy importante y es el retorno inminente de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 4, y quiero leerles estos versículos, muy interesantes, por cierto. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que hacen según la palabra de Dios, encomienden sus al fiel Creador y hagan el bien. Pedro no le está escribiendo a hermanos en tiempos de paz, en tiempos de tranquilidad, sino le está escribiendo a los que han sido dispersados por todas partes del mundo, huyendo de las persecuciones, huyendo de las matanzas de aquella época. Y les dice, hermanos, no se sorprendan, no se derrumben, no se desanimen, porque los mismos padecimientos que ustedes están pasando, otros hermanos en otras partes de la tierra también los están experimentando igual, exactamente igual que ustedes. En la misma carta de Pedro, en el capítulo 5, del 6 en adelante, dice, humillaos pues, ante esta perspectiva, ante esta realidad, humillaos pues, bajo la mano poderosa de Dios. Os fue el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros en todo el mundo. De toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido, ya lo dice bien claro la Escritura, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. En ningún momento el apóstol Pedro, ni Pablo, ni Santiago, ni el mismísimo Señor Jesucristo trataron de movilizar a los creyentes, a la iglesia, para rebelarse en contra de los gobiernos establecidos. Gobiernos llenos de injusticia, gobiernos terribles que masacraron a miles de hermanos nuestros en el pasado. Quiero decirles que nuestros hermanos en el pasado han sido crucificados, torturados, esclavizados, dejados, y podríamos seguir con un largo etcétera de terribles sufrimientos que nuestros hermanos en otros han tenido que experimentar por amor a Dios y por defender el evangelio a la última gota de sangre.
No nos sorprendamos ni nos pongamos nerviosos, ni perdamos la paz ante los conflictos mundiales que se avecinan. Vivimos en tiempos de cambios, en tiempos difíciles, en tiempos peligrosos, como dice la palabra de Dios. Y humanamente hablando, me gustaría decirles que no se preocupen que en cuestión de semanas, en cuestión de meses, de poco tiempo, todo va a volver a la normalidad. Va a haber trabajo para todos, habrá abundancia, ya no habrán guerras, ya no habrá miseria, ya no habrá pobreza en el mundo, se acabarán las injusticias. Me gustaría humanamente decir eso en esta tarde, pero les mentiría. El mundo no va a ir a mejor. Y da igual quién gobierne, la derecha, la izquierda, el centro, unos u otros. El mundo cada vez va a ir de mal en peor. Y cuando el Señor Jesucristo dijo aquello de y la maldad se multiplicará, lo dijo en tiempo futuro. Pero nosotros podemos decir en este momento que ya la maldad se ha multiplicado de una forma terrible y se sigue multiplicando cada día a nuestro alrededor. Por lo tanto, lo que está pasando en Cuba, en Venezuela, en Colombia, en Alemania y en muchas naciones del mundo que no tenemos en este momento información, aunque suene fuerte lo que les voy a decir, es lo que la Biblia profetizó, es lo que el Señor Jesucristo nos enseñó con cientos, con miles de años de antelación. Repito, me gustaría humanamente decirles, hermanos, no se preocupen. El mundo se va a arreglar en poco tiempo, pero no es verdad. Nosotros los cristianos tenemos que tener la madurez suficiente y el conocimiento bíblico para saber cómo vivir en estos tiempos difíciles que se avecinan. Quiero ponerles una imagen de unas monedas que descubrieron recientemente en Jerusalén. Son dos monedas. Una se cree que es de aproximadamente del año 67 después de Cristo y la otra del año aproximadamente 134, 135 después de Cristo. Dos monedas que son una joya para los arqueólogos que las han descubierto, pero hay algo que quiero destacar de estas dos monedas tan antiguas, de casi 2000 años de antigüedad. En una, por una cara, aparece la frase Jerut Zion, que significa libertad de Sion. Y en la otra moneda aparece el Jerut Jerusalén, que significa libertad de Jerusalén. En esos tiempos hubieron unas revueltas. Un tal Bar Kokhba, que fue apoyado por un rabino llamado Rabí Akiva, que lo apoyó y le dijo al pueblo que era el Mesías, el verdadero Mesías, que Israel llevaba esperando siglos, lo apoyó y se rebeló en contra del imperio romano, un imperio despiadado, un imperio terrible, un imperio que no respetaba la vida de nada ni de nadie, un imperio que duró casi 1000 años, un imperio que asesinó, mató, violó, descuartizó, crucificó, quemó, hizo auténticas barbaridades, sobre todo contra los cristianos, porque los consideraban traidores. Había que arrasar de la faz de la tierra al cristianismo, a nuestros hermanos en Cristo, aquellos que habían nacido de nuevo, igual que nosotros. Aquellos que les tocó vivir en un tiempo muy duro de la historia y que muchos de ellos terminaron dando su vida por la causa del Evangelio. ¿Por qué les hablo de estas dos monedas? Porque fijaros, ya en el año 67 después de Cristo y la otra en el 134 después de Cristo ya se daba ese grito que se ha oído tanto en estos días y seguiremos oyéndolo: libertad, libertad. Lo que queremos es la libertad de nuestro pueblo, la libertad de nuestra ciudad, la libertad nuestra, la libertad de nuestro país. Ya desde hace 2000 años el hombre viene gritando lejerut, lejerut, libertad, libertad. Es curioso
que nuestro Señor Jesucristo también habló de la libertad, pero de la libertad verdadera, la libertad que viene como resultado de conocer la verdad. Él mismo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ese es el texto, como bien saben ustedes, hermanos de la iglesia de Santa Cruz de Tenerife, que tenemos encima de nuestra plataforma, al cual si quieren pueden mirarlo ahora mismo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nosotros tenemos que tener bien, pero bien claro, queridos hermanos, que nosotros podemos experimentar la libertad gloriosa de los hijos de Dios, no gracias a los hombres, no a lo que tenemos, no a lo que podemos conseguir por nuestros logros y por nuestra fuerza y capacidad humana, sino que la verdadera libertad viene a un país, viene a una ciudad, viene a una vida, cuando conoce la verdad, y la verdad es Jesucristo. Sin Jesucristo, ningún país del mundo, ninguna nación de la faz de la tierra podrá experimentar la verdadera libertad que viene por conocer a Cristo, que es el camino y la verdad y la vida. La iglesia no está puesta en este mundo para quitar o para poner gobiernos, ni para apoyarlos, ni para hacerles la contra, para hacerles la guerra. Esa no es la función de la iglesia. Entiendo que los hombres, los inconversos, la gente se harte de la miseria, de la escasez, de las injusticias, de la pobreza. Lo entiendo. Pero nosotros jamás vamos a recurrir a volcar coches, a quemar establecimientos, a romper cristales, a tirar piedras por las calles. Jamás los cristianos se han caracterizado por esas actuaciones típicas de los que no tienen la libertad de Cristo Jesús en sus corazones y en sus vidas. Entiendo que la gente del mundo que no tiene a Cristo caigan en desesperación, pero nosotros los cristianos jamás nos vamos a desesperar, jamás nos vamos a angustiar, jamás perderemos la paz y el equilibrio, porque Cristo Jesús es nuestra libertad, y la libertad viene por conocerlo a Él personalmente. Y teniendo sustento y abrigo, como decía nuestro hermano Matías hace un instante, tenemos que estar contentos con esto. Y si no tuviéramos sustento y abrigo y pasáramos por todo tipo de necesidades, y como dijo aquel gran varón de Dios, y aunque Dios me mate y me quite la vida, lo seguiré alabando y adorando, porque yo sé que mi Redentor está vivo. Se preguntarán algunos de ustedes, ¿por qué el pastor en esta tarde nos está dando este mensaje? Bueno, les estoy dando este mensaje primeramente porque Dios me lo puso en el corazón, pero sobre todo también para que nosotros los cristianos tengamos claro que hay una buena batalla, que es la que tenemos que librar, y batallas carnales, batallas de hombres, de inconversos, en las cuales no tenemos que meternos ni participar en absoluto. El apóstol Pablo dijo, he acabado la carrera, he peleado la buena, no la mala, la buena batalla. Y entonces Dios me va a galardonar como a él le apetezca, ¿verdad? Tengo una lista que, por cierto, se va a poner ahora también para que la puedan ver ustedes, de un estudio que he estado haciendo durante esta semana, muy interesante, donde voy a mencionar una serie de fechas y de nombres de hombres, todos césares de Roma, que intentaron con todas sus fuerzas destruir a la iglesia del Señor Jesucristo, arrasar de la faz de la tierra a cualquier cristiano. Empezamos por Nerón, del 37 al 68 después de Cristo. Uno de sus objetivos principales era arrasar a los cristianos de la faz de la tierra. Las barbaridades que este hombre cometió contra los cristianos no tienen nombre. Un auténtico psicópata, un hombre que se obsesionó y que quiso destruir a los cristianos, repito, desde el año 37 al 68 después de Cristo. Las cosas que hizo fueron terribles. A continuación, Vespasiano, del 69 al 79. Este fue el padre de Tito, el que mandó a destruir
el templo de Jerusalén y a la ciudad de Jerusalén. A continuación se levantó Domiciano, el que metió en aceite hirviendo al apóstol Juan, y el Señor lo salvó milagrosamente, y después lo desterró a la isla de Patmos desde el 81 hasta el 96 después de Cristo. A continuación, del 98 al 117 después de Cristo, tenemos a Trajano. Podríamos pasar mucho tiempo explicando lo que hicieron cada uno de estos personajes, pero todos ustedes saben que si uno fue malo, el otro aún fue peor. Adriano, del 117 al 138. Aquel que le cambió el nombre a la ciudad de Jerusalén y le puso Aelia Capitalina, y aquel que puso estatuas de sus dioses en Jerusalén y le cambió el nombre de Israel por Palestina. Marco Aurelio, del 161 al 180 después de Cristo, también otro César terrible. Maximino el Tracio, 235-238 después de Cristo. A continuación, Decio, del 249 al 251 después de Cristo. Valeriano, del 253 al 260 después de Cristo. El 10º, Diocleciano, del 284 al 305 después de Cristo. Constancio y Galerio, principios del siglo IV. Uno gobernó, uno reinó en Oriente y otro en Occidente. No fue hasta el año 313 después de Cristo, con el famoso Edicto de Milán, que se firmó la tolerancia, aceptar por fin a los cristianos como ciudadanos de Roma. Es decir, que durante más de 300 años los cristianos fueron perseguidos, torturados, crucificados, quemados, humillados de las formas más terribles que nos podemos imaginar. Y la iglesia sobrevivió a estos siglos de persecución. No solamente de persecución, sino también de herejías, de divisiones internas, de problemas, de dificultades, de hambre, de miseria, de pobreza, de injusticias. La iglesia sobrevivió. Porque la iglesia ya tiene 2000 años de historia y ha vivido bajo el Imperio Romano, y ha vivido en la Segunda Guerra Mundial, y ha vivido en regímenes comunistas y capitalistas y socialistas y en dictaduras y en todo tipo de sistemas inventados y creados por el ser humano. Pero de todos y de cada uno de ellos se ha levantado victoriosa, ha seguido avanzando, el evangelio se ha extendido por toda la faz de la tierra y hemos llegado hasta hoy dándole la honra y la gloria al Señor. ¿Qué ha quedado del Imperio Romano? Absolutamente nada. ¿Qué ha quedado de todos aquellos que intentaron con todas sus fuerzas destruir a la amada iglesia del Señor Jesucristo? Absolutamente nada. Pero sin embargo la iglesia sigue en pie, porque las puertas del infierno nunca prevalecerán contra la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos que me están escuchando y viendo desde muchas partes del mundo en este momento, habrán crisis, habrán injusticias, habrá un crack económico a nivel mundial, habrán todo tipo de humillaciones, todo tipo de privaciones, pero nosotros no somos de este mundo, estamos de paso. Como dijo el apóstol Pablo, nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Esto es lo que algunos no terminan de entender. Claro, en algún lugar del mundo tuvimos que nacer, lógicamente, no lo elegimos nosotros. No elegí yo el lugar, el país en el que yo nací, ni tampoco podré elegir el lugar en el que muera. Pero nosotros estamos en este mundo no para quitar o poner gobiernos, no para salir por las calles protestando en contra de las injusticias que nos hacen, no en contra de las leyes que dictan, abusando de su poder, sino que estamos en este mundo con otra función, con otro cometido, y es el de predicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
¿Cuál es el arma más poderosa? ¿Cuál es una de las armas más poderosas de las cuales dispone la iglesia y que él ha sabido usar perfectamente a lo largo de la historia? La oración. La oración. Clamar a Dios. Refugiarnos en Dios. Escondernos en el Señor. Desde la angustia invoqué al Eterno y él me oyó, dice la Biblia. Ni siquiera David, siendo tratado tan injustamente y tan cruelmente por su suegro, el rey Saúl, jamás intentó levantar la mano contra él, porque él entendió perfectamente que el que quita y el que pone no es el hombre. El que quita y el que pone no es el hombre, es Dios. Y si el hombre quitó a otro hombre, probablemente ese que quitó a aquel del cual protestaba y contra el cual hizo la guerra, al final se convierte en peor que aquel que quitó. Los cambios los tiene que producir nuestro Dios. Porque no es con espada, no es con ejército que la iglesia avanza. Esas son las armas de los mundanos. Esos son los sistemas de los inconversos, de los que no conocen a un Dios de amor. Pero nosotros hemos conocido a un Dios de amor, que Él experimentó en carne propia injusticias, humillaciones, todo tipo de vejaciones. Y al final, el imperio opresor, el imperio de Roma, decidió crucificarlo. Y cuando estaba colgado en una cruz, no incitó a sus discípulos ni a sus seguidores a que se levantaran y se rebelaran contra Roma. No. El Señor Jesucristo en la cruz dijo unas palabras que tenemos que recordar no solamente cuando llega la época de Semana Santa, sino cada día de nuestra vida. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pidió perdón, pidió que el Padre perdonara a sus verdugos. No se lo merecían. Merecían el castigo, merecían la muerte, pero el Señor Jesucristo nos enseñó a amar al enemigo. Incluso nos enseñó que si nos pide agua, le tenemos que dar agua al enemigo. Y si nos pide de comer, tenemos que dar de comer al que nos quiere matar y quitar la vida. Y algunos dirán, pero bueno, el Señor Jesucristo sí podía, porque para eso era el Mesías. Pero quiero recordarles que el primer mártir de la iglesia, después de dar un discurso, un mensaje extraordinario, haciendo un recorrido por toda la historia del Antiguo Testamento hasta llegar al Señor Jesucristo, cuando decidieron matarlo a pedradas, él terminó diciendo, no les tomes en cuenta este pecado. Y me estoy refiriendo nada más y nada menos que a Esteban, nuestro hermano Esteban, que murió a las afueras de Jerusalén. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Tened en cuenta que lo mismo que estáis pasando, también lo están pasando otros hermanos nuestros en todas partes del mundo. Permítanme llevarles a 2 de Corintios capítulo 6, del versículo 4 en adelante. El varón de Dios, nuestro hermano en Cristo Pablo, dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Esta era la forma de vida del apóstol Pablo, de los hermanos nuestros durante los primeros siglos de la era cristiana. Fueron perseguidos, fueron humillados, fueron quemados, fueron despojados de sus bienes, dieron su vida por la causa de Cristo, pero jamás nadie, ningún historiador
por impío, por pecador, por terrible que sea, podrá decir que los cristianos se levantaron en contra del Imperio Romano con la intención de destruirlo y de acabar con ellos. Al contrario, fue el amor de Cristo en sus corazones. Fue el poder del Evangelio lo que hizo que uno de los Césares de Roma, Constantino, cayera de rodillas y tuviera que firmar aquel edicto de tolerancia para que no se siguiera persiguiendo, ni machacando, ni destruyendo a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Vivimos en tiempos de guerras y rumores de guerras. Vivimos en tiempos en los que el hombre sale por las calles gritando libertad, libertad. Vivimos en tiempos en los que el pecador quiere experimentar la libertad que ya nosotros tenemos. Vivimos en tiempos en los que vemos que el hombre quiere justicia, el hombre quiere paz, el hombre quiere bendición, el hombre quiere estabilidad. Y todo eso, queridos hermanos, nosotros ya lo tenemos. Ya tenemos esa libertad, ya tenemos esa paz. Ya tenemos todo porque estamos completos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que tenemos que hacer es refugiarnos en Dios, clamar a nuestro Dios. Algunos dirán, pero entonces tenemos que dejarnos humillar. Pues si esa es la voluntad de Dios, tendremos que acatar, decir gloria a Dios, gracias Señor. Tenemos que dejar matarnos. Bueno, si esa es la voluntad de Dios, tendremos que dejar matarnos. Quiero decirles que el Señor nos puede librar de toda obra mala. Quiero recordarles que aquellos jóvenes en Babilonia dijeron, nosotros no nos vamos a postrar por mucho poder, por mucha autoridad que tengas como rey del imperio babilónico. No nos vamos a postrar ante tu imagen. No vamos a darle culto a tu imagen. Y creemos que nuestro Dios nos puede librar de tu mano y del fuego. Lo tenemos clarísimo. No tenemos la más mínima duda de que nuestro Dios nos puede librar del fuego y nos puede librar de tu mano. Porque tenemos un Dios todopoderoso. No es un Dios sordo, no es un Dios mudo como los vuestros. Nuestro Dios nos conoce, nuestro Dios nos habla, nuestro Dios nos bendice, nuestro Dios nos cuida. Lo ha hecho hasta el día de hoy y repito, nos puede librar de tu mano y nos puede librar del fuego si esa es su voluntad y si Él quiere. Pero te voy a decir algo, oh rey Nabucodonosor, si no nos libra, es decir, si nuestro Dios hoy ha determinado que tenemos que entregar nuestra vida como un sacrificio y morir quemados, estamos dispuestos a hacerlo. Fueron arrojados dentro de un horno de fuego. ¿No es eso una injusticia? ¿No es eso un abuso de poder? ¿No es eso algo que se escapa del raciocinio de la mente humana? ¿Cómo es posible que 3 jóvenes inocentes que no habían cometido ningún delito, sino simplemente se habían negado a postrarse ante un muñeco, ante una estatua, fueran matados de esa manera tan vil, humillante y cruel? Pero ellos estuvieron dispuestos a acatar la voluntad de Dios, porque hay momentos en los que Dios da y hay momentos en los que Dios no da. Y hay momentos en los que Dios protege de la muerte y hay momentos en los que permite la muerte. Y hay momentos en los que Dios abre puertas y hay momentos en los que Dios cierra puertas. Y nosotros, como vivimos para Cristo, pues nos gozamos en cualquier momento, en cualquier régimen, en cualquier país, en cualquier circunstancia, con dinero, sin dinero, con comida, sin comida, con comunistas, con capitalistas, con dictadores, con socialistas, da exactamente igual. Porque nuestra estabilidad, nuestra paz, nuestra salvación, nuestra vida no depende de los hombres, no depende de los gobiernos, depende de nuestro Dios. Y ellos sabían perfectamente que ese día podían morir y estaban dispuestos a morir. Como también al apóstol Pablo cuando el profeta Agabo en Cesarea, en la casa de Felipe, aquel que había sido diácono y después lo conocemos como el evangelista, le dice, Pablo, te van a amarrar, te van a torturar, no te van a hacer caso. Y él dice, yo estoy dispuesto no solamente a que me amarren y me torturen, sino incluso a dar mi vida por la causa del evangelio. Estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo si hace falta. En otras palabras, mis queridos hermanos, vivamos como ciudadanos del reino y no como salvajes, no imitando los sistemas del mundo. Vivamos como hijos y como hijas de Dios, empapados de la gracia, empapados de la misericordia, empapados del amor de Dios, que es el poder que el evangelio tiene y que ningún ser humano ni gobierno nos quitará ni nos puede imitar, porque el amor de Dios
ha sido derramado en nuestros corazones cuando vino el Espíritu Santo a morar a nuestra vida. Romanos capítulo 5, versículo 8. El amor de Cristo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Nosotros podemos bendecir a los que nos persiguen. De hecho, hay que hacerlo. Y nosotros podemos bendecir y orar por aquellos que nos quieren quitar la vida. Y nosotros hemos demostrado a lo largo de la historia que hemos vencido a leones, que hemos vencido al fuego, que hemos vencido persecuciones, que hemos vencido, hermanos, calumnia, que hemos sido capaces de cantar en medio del tormento en una cárcel, porque la iglesia del Señor Jesucristo no depende de los hombres para estar bien o mal. Él depende única y exclusivamente del poder y de la presencia de nuestro Dios. Por eso, mis hermanos, no estén preocupados, ni se sorprendan por lo que está sucediendo, porque ahora ha sido Cuba, el otro día era Venezuela, y mañana será otro país, y otro, y otro, y otro. Y les recuerdo lo que he leído en esta tarde, que por cierto se ha leído desde el púlpito. Dios nos guardará, Dios nos guardará, Dios nos protegerá, como dice Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. El mundo entero va a ser sacudido. Europa, América, África, Oceanía, los americanos, los latinos, los chinos, los japoneses, todo el mundo será sacudido. Pero el Señor ha prometido guardarnos y protegernos en medio de los avatares y en medio de los problemas de la vida. Esa es la promesa que Dios siempre nos ha dado y promesa a la cual nos agarramos y confesamos en este momento de la historia. Mis queridos hermanos, los tiempos que se avecinan no van a ser fáciles, Aunque todos estén vacunados, después vendrá otra cosa, otro virus, otra bacteria, o sabe Dios qué. Miren los alemanes, lo bien que viven, un país hermoso, un país rico, un país estable, un país de gente seria, un país de gente trabajadora. Un país que hacen las cosas para que no se rompan, no como otras naciones que hacen las cosas para que se rompan a los 2 días. Gente seria, gente esforzada, gente que fue capaz de reconstruir un país cuando había quedado totalmente destruido por un loco, y fueron capaces de reconstruirlo y ser un botón de muestra, de orden, de seriedad, de trabajo, de puntualidad. Y miren lo que les ha pasado en estos días. Ha venido un diluvio, ha venido una lluvia tremenda, y ha arrasado pueblos enteros, puentes, carreteras, y mucha gente ha perdido la vida y otros han desaparecido. ¿Quién se lo iba a decir a los alemanes? Y tal vez mañana nos toque a nosotros, pero nosotros sabemos en quién hemos creído. Nosotros no dependemos de este gobierno, ni del anterior, ni del que va a entrar dentro de unos años. A nosotros nos da exactamente igual quién gobierne. A nosotros nos da exactamente igual si lo hacen bien o lo hacen mal. La Biblia dice, orad por vuestros gobernantes. Eso es lo que dice la Biblia, ¿o no? Orad por vuestros gobernantes para que viváis quieta y reposadamente. Y si nos ayudan y nos brindan ayuda y nos bendicen de alguna manera y nos permiten predicar el evangelio, pues bendito sea Dios. Pero si nos prohíben predicar el evangelio y nos amenazan y nos impiden predicar el evangelio, nos tendrán que matar, nos tendrán que quemar, nos tendrán que crucificar, porque no vamos a dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído, y no vamos a callarnos por amenazas de nada ni de nadie, porque así ha vivido la iglesia estos últimos 2000 años, y así continuará la iglesia hasta que sea llevada a la presencia del Señor por nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros no vamos a entrar en guerras, en gritería, en nerviosismo, en preocupaciones, porque eso se lo dejamos para los que no conocen a Cristo. Esas actuaciones, esas cosas que se gritan y se hacen, se las dejamos a los hijos de Satanás, a los que no tienen la paz de Cristo en sus corazones. Nosotros doblamos rodilla, nosotros clamamos al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Nosotros invocamos el nombre de nuestro Dios, el eterno, poderoso. Y nosotros buscamos a Dios en la angustia, y en la angustia el Señor se revelará a nuestras vidas. Él nos protegerá del diluvio, Él nos protegerá del fuego, Él nos protegerá de la destrucción, Él nos protegerá de todo. ¿Por qué? Porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si morimos en una guerra,
Y si morimos en una persecución, y si morimos en una cárcel, para nosotros, repito, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así es que vivamos o muramos, somos del Señor. Así que mis hermanos cubanos, venezolanos, colombianos, chilenos, argentinos, bolivianos, alemanes, suecos, finlandeses, ustedes que han conocido el Evangelio, mentalícense que nosotros estamos en este mundo no para quitar ni para poner. Nosotros estamos en este mundo para marcar una diferencia, para ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Eso de estar angustiados, nerviosos, con lloriqueo, eso no es de Dios. Esa no es la característica de una persona madura en el Evangelio. Esa no es lo que tiene que identificar a un creyente. Es más, nosotros estamos para consolar, nosotros estamos para animar, nosotros estamos para levantar, nosotros estamos para predicar un mensaje de vida, de fe y de esperanza a nuestro Dios. Y cuando los del mundo ya hayan llegado al límite, cuando ya sus fuerzas no den más, cuando estén desesperados, entonces les diremos aquellas palabras de nuestro Señor Jesucristo: venid a mí, los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esa es la forma como tenemos que vivir los cristianos hoy en día, agarrados al Señor, apegados a su palabra más que nunca. Y pase lo que pase y venga lo que venga, nosotros sabemos que nuestro Dios estará con nosotros como poderoso gigante. Yo voy a pedir a todos los que están en este momento allí en Santa Cruz, en la iglesia, y a todos los que están oyendo y viendo este mensaje en este momento, póngase de pie, por favor, juntamente conmigo. Hágame el favor, pónganse de pie, ahí donde está. Si quiere, agarra, coja su Biblia, y si no, cierre sus ojos y escuche estas palabras, que son palabras de Dios, palabras que aprendimos de memoria en aquellos meses de confinamiento y que compartimos con nuestros hijos y con nuestros hermanos, y que hoy, más que nunca, debemos de recordarlas. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en medio de la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ahí donde están, cierren vuestros ojos, por favor. Interioricen estas palabras, alimenten su alma, su mente, sus pensamientos cada día con estas y otras hermosas palabras de los salmos, por ejemplo, para que podamos vivir tranquilos, sin angustia, sin nervios, con la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento humano. Llenemos nuestra mente de la palabra de Dios
echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Tus necesidades, tus preocupaciones, tus limitaciones, el Señor las conoce perfectamente. Aquí de lo que se trata es de todos preocupados, ni lamentándonos, ni agobiados. Aquí de lo que se trata es de demostrar en esta hora de la historia, en estos tiempos de cambios, que nuestra fe es una fe firme y robusta en nuestro Dios. Y que nuestra confianza en el Señor no depende de quién gobierne, no depende de quién tenga el poder en el país, no depende de qué partido esté gobernando a la ciudad o al pueblo. Nosotros no dependemos de las circunstancias para estar bien o mal. Nosotros no dependemos ni siquiera de lo que tenemos para estar bien y dormir tranquilos. Nosotros dependemos de aquel que venció a la muerte y al diablo. Nosotros dependemos de aquel que está sentado a la diestra del Padre, clamando, intercediendo por su amada iglesia cada día durante toda nuestra vida. Nosotros no dependemos del ambiente, no dependemos de las circunstancias, no dependemos de los gobiernos, no dependemos si vivimos en paz o en guerra, porque nosotros como cristianos hemos sabido vivir en tiempos de guerra, en tiempos de persecución y en tiempos de paz y de bonanza. Tu iglesia ha sido preparada y entrenada en estos 2000 años para que hoy no se derrumbe ni se venga abajo, sino que podamos marcar una diferencia y que la gente y el mundo vea que nuestra confianza en Dios es real y genuina. Ha llegado el momento de demostrar que verdaderamente creemos en un Dios todopoderoso. Hemos dejado la idolatría, hemos dejado la brujería, hemos dejado el desorden en el que vivíamos porque hemos entendido el Evangelio. Ya no estamos sometidos a la autoridad de un hombre por muchos títulos que tenga. Ya no le tememos a los hombres, ahora le tememos a nuestro Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ya no le tememos a las circunstancias porque nuestro Dios ha vencido todas y cada una de las circunstancias. Y recordamos en este momento las palabras eternas de nuestro amado Señor Jesucristo, que dijo: en el mundo, hijitos míos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y por eso en esta hora, Señor, te damos gracias por estos 2000 años en los que la iglesia ha crecido, se ha extendido, tu palabra se ha predicado y ahora más que nunca clamamos a ti, oh Dios eterno, oh Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, tú que quitas y pones, tú que abres y cierras, tú que has creado el sol, la luna, el día y la noche. A ti clamamos en este momento pidiendo que tú cuides de tu amada iglesia en todas las naciones de la tierra. Señor, que tu Espíritu Santo con un poder tremendo como hace tiempo que no lo hace, para que el mundo vea que hay un pueblo que alaba, un pueblo que canta, un pueblo que se goza, un pueblo que se levanta en pie de guerra en el buen sentido de la palabra, y porque entendemos que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Y sabemos que el diablo, Satanás, la serpiente antigua, el dragón, anda como león rugiente. No es que sea un león, como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero cerramos filas, invocamos el nombre de Cristo y no vamos a permitir bajo ningún concepto que el enemigo haga de la suya, porque no ignoramos sus maquinaciones, porque incluso es capaz de disfrazarse y hacerse pasar como ángel de luz. Pero tu palabra nos da el conocimiento. Tu Espíritu Santo nos da el discernimiento, Señor, en esta hora para orar en contra de todo principado, en contra de toda potestad, que el objetivo final es destruir a la iglesia. Empieza por un lado, pero el objetivo es destruir a tu pueblo, destruir a tu siervo, destruir a tu amada iglesia. Pero en el nombre de Jesús, hoy en este momento, tu amada iglesia, los cientos y cientos y miles de hermanos que en este momento están viendo esta reunión en directo, levantando nuestras manos, proclamamos hoy tu victoria, la victoria de Jesucristo, la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Hoy en el nombre de Jesús rompe toda estrategia satánica y oramos para que todo espíritu de brujería, de hechicería,
para que todo daño que los hombres quieran hacer contra tu amada iglesia sea desbaratado en el nombre de Jesús, y tu iglesia se levante en pie de guerra, y tu Espíritu Santo sople y caigan lenguas de fuego como en el aposento alto, y se predique hoy tu palabra como hace años que no se predica. Dios mío, aviva tu obra en medio de los tiempos. Señor, sabemos que el mundo irá de mal en peor, que la maldad se multiplicará, que incluso el amor de muchos se enfriará, pero nosotros iremos de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor. A ti te daremos siempre la gloria y la honra, ahora y por siempre. Amén y amén. Aleluya. Así que, mis queridos hermanos, Dios nos guardará de las pruebas que vendrán a nivel mundial. Todas las naciones de la tierra, los 5 continentes van a ser sacudidos y zarandeados de una manera u otra. Pero en medio de esas pruebas, la iglesia pasará en victoria. Caerán por un lado, caerán por otro, veremos cosas tremendas. Unos se levantarán, otros serán derrumbados, pero nosotros sabemos en quién hemos creído. Ponemos nuestra mirada, nuestra confianza en Cristo, y sabemos que el que habita en nosotros es mayor que el que quiere levantarse sabiendo que le queda poco tiempo. El mundo cambiará, los gobiernos cambiarán, unos van y vienen, pero nosotros permaneceremos, porque nuestra fidelidad no depende de las circunstancias, ni de hombres, ni de gobiernos. Nuestra fidelidad depende de la mano de nuestro Dios. Y el brazo de Jehová de los ejércitos no se ha cortado. Él sigue extendiendo su mano con poder y con autoridad para que su palabra se predique más que nunca. Y cuando este evangelio del reino sea predicado en todas las naciones de la tierra, entonces el Señor vendrá y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, y toda rodilla, créanme, se doblará, y toda lengua confesará que Él es Señor, para gloria de Dios el Padre. Lo mejor para la iglesia está por venir. Lo peor para el mundo, por supuesto que también les va a caer encima, pero lo mejor para la amada iglesia de Cristo está por venir. Quiero terminar este mensaje en esta tarde diciéndoles que por favor oren, porque hay un proyecto, y es que el próximo año, del día 14 de abril al 17 de abril, tomen nota de esta fecha, hermanos, pónganse a orar desde ya. Del 14 de abril hasta el 17 de abril del próximo año 2022, vamos a celebrar nuestro primer congreso de la iglesia virtual. Por supuesto, pueden asistir los hermanos que no son de la iglesia virtual, sino de la iglesia, digamos, presencial. Lo vamos a celebrar en un hotel que ya lo hemos reservado. Durante esos días estaremos allí de retiro, estaremos de convención, predicando la palabra, adorando a nuestro Dios, pasando un tiempo realmente extraordinario. Comiencen a orar. Vamos a poner precios muy módicos, muy baratos, muy accesibles, para que el mayor número de hermanos puedan asistir. Así que invito a todos los hermanos que hemos visitado en España en este último viaje misionero que hemos recién realizado, que hagan un esfuerzo para poder venir con sus hijos, con sus esposas, con sus maridos, y tener esos días de Semana Santa allí en un hotel. Estamos haciendo un vídeo donde vamos a poner toda la información del lugar, de los días, del precio y todo. Y las plazas son limitadas, pero confiamos de que muchos de ustedes puedan asistir. Estén orando. El lema de este primer congreso de la iglesia virtual, ¿saben cuál es? Os lo acabo de decir hace un instante. Lo mejor está por venir. Ese es el lema del congreso del próximo año. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Les mando un saludo absolutamente a todos. Un abrazo para ti, Anderson. Gracias por tu enorme trabajo. Felicito a Benjamín, que esta tarde he visto que ha estado ahí en la batería. Habéis tenido un tiempo de alabanza extraordinario. Ya queda menos para vernos. Todavía tenemos que ir a la ciudad de La Coruña a bautizar a un hermano que todavía no lo hemos bautizado. Dios mediante lo haremos en breve. Gracias por vuestras oraciones. Estamos bien, estamos bendecidos. Esta mañana predicaba la palabra en la iglesia del pastor Walter, la iglesia de Revive en Cangas, donde un joven
transformado por el poder de Dios, pues se bautizaba y ponía en práctica este mandamiento en su vida. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga, sigan disfrutando de este culto y nos veremos pronto si Dios quiere. Oramos confiando en nuestro Dios, no permitiéndole a nada, ni a nadie, ni a ninguna circunstancia que nos robe la paz y el gozo de nuestros corazones, porque la paz de Cristo guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, por cuanto en Él hemos confiado, y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Bendiciones para todos, mis queridos hermanos.